estamos acá con Nicolás para nuestro segundo encuentro, ¿no? Así que vamos de lleno nomás, que nos gusta a nosotros compartir esto, nos apasiona. Así que cuéntame, ¿qué te está dando vuelta por ahí para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy me quedó algo súper importante que dijiste de la semana pasada, pero también me gustaría integrarlo a otro tema, que dice relación con el desarrollo comunitario y el hábitat, es decir, el entorno en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Actualmente estoy en un entorno rural, con abundante naturaleza, no sin problemas sociales, evidentemente, pero tiene otras características. Ajá. Entonces, ¿cómo afecta el hábitat, las ciudades, incluso la materialidad, el cemento, al desarrollo de las personas y de las comunidades? Inclusive podría ir un poco más allá. ¿Cómo la forma de planificar las ciudades determina también el comportamiento de las personas? Oh. Y Dale. bueno, y el tema que quedó dando vuelta del taller anterior me llegó muy profundamente, es que, claro, si nosotros queremos una sociedad positiva, saludable y equilibrada, hay que partir por la familia. Y eso siento que es un tema que no solamente me toca a mí, sino que a mucha gente. Son hartos puntos, todos me encantan. A ver, retomando con lo que había quedado de la última, digamos, del último taller que hicimos, de la última entrega que hicimos de información, está el tema de, claro, integrar las familias. Así cortito para no ahondar en eso, pero si nuestra familia está disfuncional, o sea, más bien dicho, si yo no estoy en paz con mi entorno familiar, ahí necesito yo un cambio. Porque si yo soy el que quiero crear una sociedad coherente y me doy cuenta que mi familia está disfuncional y yo soy parte de la disfuncionalidad, o sea, soy parte de los síntomas que se me altera mi plano emocional, es decir, no estoy en paz, soy parte del problema todavía. Si logro trascender eso, darme cuenta que, ok, sí, mi familia está disfuncional en muchos aspectos, pero ya estoy en paz, o sea que yo habito en paz lo que me rodea, tengo potencial ya para poder gestar sociedades coherentes. Entonces es muy decidor ese punto. Ahora, por experiencia personal, cuando un entorno social, una de las partes que está muy involucrada, muy presente, por ejemplo, una familia uno está muy presente, con que una de las personas cambie, empieza a cambiar todo el entorno. Porque hay una cosa que esta es la maravilla de todo esto. Hay como reglas universales que son esenciales y que conociéndolas uno se da cuenta el entendimiento. Cuando uno sostiene una realidad incoherente, en realidad no uno, cuando por ejemplo en la familia sostenemos una realidad incoherente, es esto, es que esta es la realidad que estamos sosteniendo, somos una familia de 4, igual 4 dedos, estamos ahí entre todos sosteniéndola. Claro, como cada uno sostiene una distinta parte, yo solo veo la parte que estoy sosteniendo y me quejo de los demás que no ven la mía. Principalmente es algo así. Y todos hacemos lo mismo. O sea, nadie ve la parte que yo cargo y nadie me agradece por la parte que estoy cargando yo. El tema es que en sí esto ya era un bloque de ladrillos. O sea, ya no tenía mucho sentido sostenerlo. Pero lo estamos sosteniendo porque es lo que hay que hacer, porque así se vive. O sea, esa es una creencia. La creencia de cómo nos agrupamos. Es muy diferente intelectualizar el fenómeno a vivir el fenómeno, tal como lo estábamos hablando. La idea de la sociedad utópica y vivir, experimentarla, ser eso que se necesita para ese momento. Entonces, cuando uno está sustentando una realidad insustentable, el tema es que se requiere que toda la familia esté dedicada a sostener esta cosa que no está funcionando. Por ejemplo, que hay enojos, gritos, peleas, rabia, el dinero por delante, preocupación, estrés, que hay que estudiar, que puros deberes y quehaceres, y que han de ser sostenidos por estos 4 humanos. Entonces, de repente, uno de ellos dice, me estoy dando cuenta que yo estoy cargando esta realidad incómoda, me estoy dando cuenta que todos estamos siendo cómplices en esto, y por eso es que nos aplasta. Entonces va a pasar que uno de los pilares se mueve.
Y al moverse uno de los pilares, esto empieza a tambalear, pierde estabilidad, ya no se sustenta de la misma manera. Y al no poder sustentarse porque uno dice, yo no voy a entregar energía a esto, claro, el peso se vuelve mayor para los tres que quedan. Así que por un periodo, si es que estos tres no quieren reconocer eso, la insustentabilidad del suceso, van a darlo todo porque se logre, pero finalmente esto tambalea y se cae. Ahora, ¿qué pasa allí? Que cuando se tambalea y se cae, se destruye y se renace. Y ahí se tiene la oportunidad de darse cuenta, por producto de haber vivido la experiencia, que en realidad no tenía sentido sostener algo insustentable. Esto solo pasa, este fenómeno pasa cuando uno de los integrantes cambia, entonces hace insustentable, porque con los cuatro se hace sustentable este desagrado de realidad que se está sosteniendo. Pero si uno de ellos se sale, uno de los pilares se sale, empieza inmediatamente el del lado a decir, ¿qué estamos sosteniendo que pesa tanto y por qué? El otro dice que ya no va a volver, entonces ya me doy cuenta que no va a volver. Y miro la piedra, lo que estoy sosteniendo, y digo, esto necesita de más personas, pero lo empiezo a examinar más y tiene sentido que esté aquí. Y entonces ahí empieza a cambiar la visión, porque empieza la autocrítica, la observación, el sentir. Te empiezas a observar, porque tu mente ya no está adelantada. Cuando estamos todos sosteniendo algo, la mente está adelantada como, no, mira, ya está asegurado sostener esta realidad y hay que hacer más cosas, así que está siempre en el futuro. Pero cuando se vuelve desagradable, el mérito que tiene o mejor dicho, no el mérito, sino que lo que te permite reconocer al volverse desagradable es que tú le pones atención, porque te empieza a doler. Doler psíquicamente, doler emocionalmente, y te hace despertar. Entonces, esa es la maravilla, digámoslo así, de cuando uno cambia y uno dice, yo no voy a ser más parte de esto, se tienden a caer esos sistemas, porque se les deja de poner atención. Es crucial que tenga atención para que exista. Se le deja de poner atención, se cae. Entonces, bueno, ese es como el tránsito cortito. Ahora, para llegar a eso, se requiere a veces mucho autotrabajo, trabajo personal, conocerse, sentirse, expandir la mente. Hay vías como por ejemplo la meditación, la relajación, el hacerse terapias, alineación de chakras, psicología. Son todas puertas que van abriendo el tránsito a un verse, un habitar el contenido. Entonces, de allí, de haciendo ese trabajo personal, de darse cuenta que uno ya hizo esa pega, ok, podemos optar a mayor. Entonces, pasar a crear sociedades coherentes. Entonces, tú me hablabas del entorno y cómo comunicarnos con el entorno, y para eso se requiere una sintonía, un entender, un escuchar. O sea, antes de actuar, antes de mandar como mi masculinidad, ya seamos hombres o mujeres, pero nuestra masculinidad, que es nuestra idea encima, antes de llegar con la aplanadora de ideas para construir, no sé, pues veo ese espacio verde y llego como, entonces hay espacio para construir algo maravilloso. Claro, maravilloso según mi idea sesgada de lo que quiero construir, y entonces no atiendo el escuchar primero el espacio para sintonizar con lo que hay allí, para entender la inteligencia que mantiene en armonía ese espacio, porque el espacio en sí ya está en armonía. Eso es algo muy interesante. Ese espacio está en armonía por cómo está. Entonces, comprender la armonía que ofrece el espacio, escuchar, o sea, viene primero, el primer aspecto de la construcción es un aspecto pasivo, no activo. Es algo así como la planeación, pero la planeación también desde todos los planos, porque aquí estamos hablando de humanidad integral. ¿Quieres aportar algo, decir algo? Porque veo la manito. No sé si querías decir algo. Sí, que bueno, es como divertido porque efectivamente cuando se han producido desarmonía en estos espacios donde, por ejemplo, se han pelado praderas completas de bosque para que estén las vacas, se produce un cambio incluso en la vegetación y se introducen otras especies, por ejemplo las moras. Y la mora, que tuvo una función de protección en su momento, ahora no es necesaria, pero tiene tomado casi todos los espacios. Ajá. Entonces es como que información que quedó remanente
está presente con algo que su función era hace 500 años atrás. Sin embargo, puede que todavía esté presente hoy en día. Sí, es... mira, hablando como... A ver, que aquí toca un despertar, porque si queremos hacer algo que funcione coherentemente, debemos de ver lo que realmente somos. Por eso es que también hablaba de ver el espacio. Claro, es que puede ser que estemos hablando de ver el espacio y alguien está diciendo, sí, lo estoy mirando, ahí está, ahora construyamos. No, ver el espacio significa sentirse, sentir tu plano emocional, sentir tu cuerpo, sentir tu mente, sentir tu espíritu y sentir la inteligencia que ese espacio tiene las mismas cualidades. Los espacios tienen una esencia, tienen una esencia vibratoria, tienen un conocimiento. La naturaleza que hay ahí, que es la expresión física de lo que está precisamente armonioso en ese espacio, creándose, tiene un equilibrio. Y cuando desequilibramos, busca equilibrarse por sí misma. Entonces, constantemente está buscando equilibrarse, la ecuación que genere. El tema es que el ser humano confunde lo que piensa algo y cree que lo que piensa tiene que ser. Esta parte caprichosa. De como, yo creo que esto funciona así. Yo creo que hay muchas personas que ocupan más las herramientas, por ejemplo, o en Chile se dice mucho que se compran aparatos de tecnología y que nadie se lee el manual. Todos apretan y cuando no funciona es como tú te lees el manual y dices, pero es que faltaba esta opción y ahí funciona. Entonces, esa parte de la observación y la comprensión del todo, o de repente tú llegas y dices, oye, pero este aparato tiene tantas más opciones y tantas más cualidades útiles, y el otro dice, no sé, yo no sé que funciona esto y nada más. Y es porque, claro, tú lo escuchas, lees el manual, aprendes, observas y te da más contenido. Entonces de ahí pasa que ni siquiera hemos escuchado este entorno. O sea, curioso, pero nosotros entramos en un cuerpo físico, nosotros habitamos un cuerpo físico, llegamos como espíritus a habitar un cuerpo físico, y en vez de conocerlo a través de la experimentación, lo empezamos a conocer en base a lo que nos dicen para qué sirve. Entonces, hoy día justo veía hay tantas limitantes de lo que se puede hacer según la norma social. A mí me ha encantado explorar la experiencia humana, explorar la potencialidad del cuerpo humano, por ejemplo. Y entonces me ha gustado andar en patines, en bicicleta, irme a los cerros, saltos, ver el potencial humano, hacer giros en el aire, hacer saltos en el aire, ver la potencialidad, ver cuánto puedes saltar, la velocidad. Y ¿qué es lo que he escuchado alrededor siempre? Los vehículos de dos ruedas me encantan. Moto, patineta, todo lo que sea. Y lo que he escuchado siempre alrededor, ¿no? Pero es impresionante. He escuchado del alrededor que no hacen estas actividades, lo peligroso que es, que te vas a morir, que te vas a matar, que pasa esto, que pasa esto otro. Es muy interesante que de los grupos que no saben y hay ignorancia, opinan sobre cosas que no tienen ningún dominio, ningún entendimiento, y la mente hace jugadas muy extrañas, que es como te ven haciendo un salto que te tomó, por decirte, 4 meses trabajar el cuerpo, conocimiento de tu vehículo, hasta que lo dominaste al tal punto que sientes que se abren más opciones, porque eso es muy interesante en nosotros. Mientras más conocimiento sumamos coherente, que realmente esté en armonía con el entorno, quiere decir que tus conclusiones son realmente concretas, puedes crecer sobre cimientos sólidos y expandir sobre cimientos sólidos. Entonces hay un crecimiento coherente. Esta es la sociedad interior. Pero el de afuera proyecta como en su ignorancia y ve tu resultado final después de 4 años y dice eso es peligroso, y lo asume desde su perspectiva, que no ha hecho nada, no conoce nada, y desde su perspectiva cree que eso no va a funcionar, porque no entiende la interconexión que hay. Y desde allí toma una visión y la impone sobre los demás. Entonces es muy confuso lo que creemos que tiene que resultar y lo que hay. No sabemos escuchar. Esta cultura no nos enseñó a escuchar, no nos enseñó a sentir, a ocupar la parte perceptiva. La parte perceptiva es, por ejemplo, si tú me tocas a mí,
yo siento a través de la piel. Si tú me hablas a mí, yo escucho. Pero es como que yo quisiera todo el rato estar tocando todo y estar hablando todo y que todo lo de mí pase a través de mí. Entonces, ¿cómo doy paso al manifiesto? ¿Cómo doy paso a que se manifieste lo que hay allí, me muestre, yo me transforme? Porque siempre se trata de yo me transformo. Y eso toma un tiempo. Es como el aparato digestivo, toma un tiempo. Tú te comes algo y no es que inmediato llegáis, toma un tiempo. Entonces, digerir. Y en eso, tu mente realmente hace una evolución, toma todo el contenido. Y después de un rato, a veces después de un día, después de un tiempo, te muestra una respuesta absolutamente inclusiva de todos los aspectos que metiste ahí. Pero es ponerle todos los aspectos que recibiste. Y aquí implica reconocer el llego al lugar y no sé. El primer acto es no sé, y no sé es un paso muy crucial en el momento de que la creación. La educación nos dice que tenemos que saber, y es al revés. Hemos de crear herramientas, maravilloso. Entiende interacciones, maravilloso. Son utensilios. Luego anda sin nada en no saber a la experiencia, siéntela y vas a sentir qué herramientas, las que ya conoces, traer a la experiencia. Entonces, ahí es donde se vuelve útil la creación. Pero para crear, primero necesite vivir este proceso femenino, pasivo, de la escucha, para poder manifestar algo que haga sentido. O sea, si me voy a algo muy simple, es como si viéramos un lugar que está en este ángulo, ¿ya? Un ángulo 45 grados para abajo, pendiente. Y dijéramos, ya vamos a construir una casa, pero no nos ocupamos de ver el ángulo de la montaña, por así decirlo. Así que nuestra idea es construir una casa plana. Como siempre hemos construido todos los lugares planos, porque nosotros vivimos en lugares planos y llegamos con todos los materiales para construirla, la ponemos plana y la casa se va para abajo, ¿no? Y nosotros, la forma en que nos enseñaron a ver es como, no cuestiones cómo construiste la casa, porque tú cuando la construiste en tu lugar funcionó. Ni siquiera procesas que tu lugar es plano y el otro está en pendiente. Entonces tú quieres transportar lo conocido al lugar y tú dices el lugar tiene que estar mal, el lugar tiene que estar mal. Entonces quieres finalmente que el lugar se adapte a tu circunstancia. Y esa es la parte de donde nos volvemos ceguera, y esa es una parte que pasa mucho en las comunidades. Entonces en la comunidad tú quieres traer lo que funcionó en esta otra comunidad, o lo que yo he visto que funciona acá, o lo que yo creo que va a funcionar. Eso no sirve, porque eso es de ayer, eso es de anteayer, eso es una proyección, eso no es real, no está sucediendo. El estar parado frente a alguien tiene mucha información del momento, y las necesidades son súper variadas. O sea, yo puedo llegar con una idea de civilización de ahora, de donde yo vivo, que hay tecnología, hay internet, hay todo, y entonces mi idea de construir algo tiene que ser como más que esto, porque digo, esto es lo original y hay que construir más. Y llego a un lugar donde estás tú, ahí literal, y veo alrededor y lo único que hay es naturaleza y verde. Entonces es curioso, pero nosotros ya tenemos esta confusión de que estamos en una época moderna con mucha tecnología, como creyendo que el lugar donde estás tú desapareció, como si creyéramos que no, es que ya no existe. Entonces no nos damos cuenta que es lo mismo, es en la misma tierra que ha ido estando ahí. Lo que pasa es que nosotros la hemos transformado y hemos hecho distintas expresiones por la misma tierra de hace 500 años, 1000 años, 2000 años, que está allí. Entonces se nos va mucho la observación. Ahora, si yo no sé observar mi entorno, soy un ser impositivo, un ser violador, un ser transgresor. Que eso es algo que es muy común en nuestras sociedades. Nuestras sociedades están plagadas de transgresiones. De todos los géneros. De todas las jerarquías sociales, políticas. Transgresión. No sabemos generar concilio, por ejemplo. Había un nombre por ahí antes que se hacían concilios, ¿no? Los concilios, me gusta esa palabra.
Si no sé conciliar todas las variables que hay allí, improvisar con todo lo que hay allí, no voy a poder generar este espacio. Ahora el tema es que cada uno de los individuos que estén en eso ha de tener claridad en esto. O sea, cada uno ha de saber que tengo un potencial de servicio y también tengo mis monstruos. Me tengo mi ruido. Tener la madurez de decir, cuando llego a estar en este algo, como yo ya aprendí a armonizar con mi familia, cuando llego a comunicarme con un entorno, no voy a traer lo que estaba haciendo con mi familia. Por eso es tan necesario sanar, porque ya voy a entender la arquitectura errónea que puedo haber estado ocupando y voy a entender la arquitectura que hace sentido que se ponga en la mesa. Luego entender luego tiene que ver con sentirse. Todo parte por lo tácito. Todo parte por no por el deseo personal, sino que por la atención de lo que está sucediendo en el momento. Y hay por ejemplo, podríamos hablar de los chakras para construir una perspectiva sobre los chakras para construir espacios. ¿Qué nos dice el sistema de los chakras? Los 7 centros de energía principal del cuerpo, que cada uno es una gran inteligencia y que están con nosotros. O sea, nosotros tenemos estos 7 centros de energía. Te dicen, primer chakra, que es la raíz, sobrevivencia, cobijo, alimento. O sea, una comunidad lo primero que necesita es el terrenal. ¿Por qué? Porque es lo obvio. O sea, si nuestro cuerpo físico está en desmedro, ya no podemos seguir existiendo. O sea, darnos cuenta del nivel de existencia. Que haya cobijo, que haya sustento, que haya alimento. Entonces, cuando tienes consolidado ese aspecto, te das cuenta del otro aspecto que tiene que ver con el segundo chakra, que tiene que ver con el sociabilizar, el cómo me relaciono. Estamos hablando de relaciones coherentes. Creo que lo más complejo aquí es que tenemos tantas incoherencias y cuando se ocupa ya el concepto, por ejemplo, de relacionarse con algo, cuesta ver la armonía, porque por lo general relacionarse ya es como ir con los codos ahí, como ruidoso. El tema es que para relacionarse significa que primero me pude haber relacionado conmigo. Quiere decir que aprendí en mi vida sobre el enojo, sobre la confusión, la rabia, la ira, la alegría, el goce, la intensidad. Las aprendí, las sé percibir dentro de mí, conectar dentro de mí, porque estas son fuerzas importantes. Las emociones son fuerzas importantes. Tienen mucho que ver con el segundo chakra. Entonces, si yo ya tengo integridad con saber habitarme emocionalmente, voy a saber relacionarme con los demás. Porque hay un tránsito emocional. Somos seres con cuerpos emocionales, con vivencias emocionales. Si yo no sé lidiar con mi emocionalidad al ver a otra persona, ¿qué va a pasar? Voy a colapsar y voy a colapsar el sistema. Entonces, antes de que esté el sistema ya voy a tener necesidad de que hayan espacios de rehabilitación. Es muy loco. Antes de poder crear la sociedad, como ya voy a necesitar un hospital emocional para... Entonces, he de saber llegar con esa integridad. Estamos hablando de cómo crear unos aspectos sociales coherentes. El tercer chakra te dice, bueno, entonces empecemos ahora a construir. Ya tenemos las bases, ya tenemos el nido, el construir. Ahí viene la expansión. En esa expansión de crear un poco más, de querer un poco más, inmediatamente lo conectamos con el corazón. Con darle un alma, un sentido, ya que pudimos manifestar la materia, démosle un corazón a esto. Es como cuando se está gestando el niño dentro del vientre, ¿no? Después de, creo que a los 2 meses o 3 meses empieza a aparecer el corazón, no aparece de inmediato primero el corazón desnudo. Necesita un vehículo que esté coherente para manifestarse, y entonces llega al alma de la comunidad, y cuando ya se llega al cuarto chakra, en una comunidad, o sea, ya está ya inmensamente, de ahí las demás etapas para crecer. Es cuando ya se vuelven sociedades completamente coherentes. Incluyen el espíritu, incluyen tecnología espiritual, por así decirlo, y tecnología terrenal, y saben conectar el espíritu con la materia.
Y ahí estamos hablando de otro tipo de civilizaciones. Nuestras civilizaciones acá llegan en el primer chakra y al segundo, así como con suerte rascando el segundo. Y sí hay algunos que llegan al tercer chakra, que son donde está desequilibrado el poder. Porque el tercer chakra ya hasta llegamos. ¿Se entiende? Y el poder se concentra en ciertos lugares, pero no está fluyendo, o sea, está retenido, está malversado. Entonces, por ejemplo, meten la energía del dinero y se estanca en muchos lugares y se está desequilibrado, no tiene mucho sentido. Sí. Entonces, puse el dinero porque es la más fácil de ver, pero está sin fin de cosas que están desequilibradas. Entonces, lo complejo que veo desde mi visión, esto es muy personal, desde mi visión, para crear sociedades coherentes, es que la forma en cómo nos entrenan como seres humanos no nos permite crear comunidades coherentes. Nos entrenan para ser ariscos, egocéntricos, egoístas, llevados a nuestras ideas, caprichosos, y entre todos, como nos meten al mismo saco con estas cualidades, algunos salimos más caprichosos que otros y otros salen más heridos. Entonces algunos quedan más arriba, otros quedan más abajo, pero de un desequilibrio que ya está. O sea, entonces, ya sea que quedes más arriba o quedes más abajo, eres el rey el rey o la reina de los desequilibrados, y entre comillas te va mejor porque tus caprichos pueden ser saciados, pero en realidad no te estás saciando. O sea, el hoyo se hace más grande. Y los que están más débiles dicen: a mí nunca me sacian mis caprichos, y se sienten menos porque nunca pueden sustentar sus caprichos. Pero el tema es que ser caprichoso ya es un dolor, entonces estamos todos atrapados finalmente en la tómbola. Entonces, de allí es cuestionarse. El primer paso en este momento, diría, para poder crear una sociedad coherente es cuestionarse las sociedades, cuestionarse el aspecto humano que estamos agregando a las situaciones. Porque el tema es que no sabemos cómo son las sociedades coherentes. Si ese es el tema. En mi caso, generar una familia coherente, un núcleo familiar coherente, que se dio, hablo de papá, mamá, hermanos, se dio, pero hubo mucha voluntad. Y como cualquier familia, no consolidó, no era una sociedad coherente. Y en el trabajo personal se empezó a dar y se empezó a transformar y se empezó a mover y se empezó a entender y empezó a fluir y empezaron a bajar los roces y empezó a crecer la creatividad y empezaron a bajar los tonos de voz, empezaron a bajar el enojo, empezó a bajar la rabia, empezó a bajar los diálogos eternos de: pero es que tú tienes que hacer esto, Nicolás, no, Adolfo, tienes que hacer esto, y al otro día lo mismo, y llevamos otro año hablando. Se empezaron a acabar todos esos diálogos rutinarios y empezó a haber espontaneidad y empezó a haber creatividad y empezaron a, como así decirlo, a expandirse las dendritas de este sistema hacia afuera y empezó a caminar y a evolucionar. Y evolucionó mucho. Todos cambiamos, todos crecimos, todos nos fuimos por distintas partes y empezó a haber este movimiento creativo en sintonía con lo que a uno le hacía sentido. Así que empezamos a avanzar en vidas donde nos hacía sentido. Y entonces la misma comunidad después íntegramente, entre comillas, se divide, llamémoslo así, se divide en el sentido de que, claro, antes estábamos todos en una casa y luego uno emigró para distintos lados porque se siente que el árbol creció y los frutos salieron. Que la sociedad era una instancia, porque es lo que hablábamos nosotros, es una instancia que está ahí, que surge de la presencia además. Y surge esta presencia y madura por sí sola. Y uno se vuelve parte, no es el todo. Entonces, como que
Te formaste en un momento parte del tronco, pero después te transformaste en el fruto y caíste más lejos del árbol para seguir expandiéndote y seguir reproduciéndote. En tu forma de ser, en la versión 2.0 del mismo árbol, porque el fruto tiene esa evolución para que siga donde ha de ir. Entonces, desde ahí viene esta reconocerse y saber que vas a improvisar. O sea, la vida se trata de improvisar con el conocimiento que ya traes. Eso es confuso porque uno dice, claro, yo le hablo a alguien de improvisar y es como, no, es que ahí puede salir cualquier cosa. No, pero confía en tu conocimiento, confía en lo que has aprendido, confía en todo lo que te has entrenado. Por ejemplo, te entrenaste en conocer de la tierra, en observarla, en aprender a cultivarla. Y ahora te ponen enfrente, por ejemplo, a la tierra que estás tú y va a tocar improvisar, porque ¿qué es improvisar? Es, pongo toda mi atención al instante y veo mis herramientas y hago que mi sistema, mi mente, mi cerebro, mi emoción, mi cuerpo empiecen a hacer las conexiones para yo poder relacionarme coherentemente con el entorno que hay allí. Entonces, hay una convergencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no estoy sano, no estoy saludable, llevo la incomodidad de mi hogar, llevo la incomodidad de mi entorno y la llevo a nivel personal y tengo heridas emocionales, deudas emocionales, rabia no vivida, que ni siquiera soy consciente? Entonces vamos a crear un círculo comunitario, por ejemplo, yo contigo, todos los demás que estemos aquí, y voy a llegar y voy a ser el primero que levante la mano y voy a hacer, yo tengo algo que decir, mira, estoy muy enojado con la señora allá, con el caballero allá, que me hacen esto y acá me embulla y acá esto otro y aquí, bueno, y al final y el país también que no me da suficiente plata y todo. Y entonces reclamo todas las carencias que yo tengo y el otro reclama todas las carencias que tiene y entonces ocupamos esa instancia para hacer un concurso de canto de carencias. ¿Y quién canta la carencia más linda, no? Entonces, generar un concurso de carencias es crear un espacio entonces de quejas para quejarnos de las insatisfacciones personales y ver si el espacio tiene la capacidad de resolver mi insatisfacción personal. Eso no tiene sentido. Porque esa es pega personal. Se ha de diferenciar el afuera con el adentro. Porque si no se mezcla. Y si no tengo esa claridad ya no puedo construir afuera. Eso es muy simple. Si construyes, se va a caer. O sea, es triste, pero es muy lógico que los políticos de ahora te vendan ideales y después no te pesquen. Cuando ya le diste la energía y la atención y lo que ellos querían, no te pesquen. Porque saben que es imposible suplir lo que se pide. Imposible porque los que quieren no están en el punto que si se les entrega o se les quiere decir, ya, mira, esto toca moverse, entonces esto ha de cambiar, nadie se quiere mover. No hay posibilidad de cambio. Entonces, si yo soy alguien que constantemente está aproblemado, saben que si te soluciona el problema, tu estado natural es estar aproblemado, no natural, tu estado que practicaste es estar aproblemado. Entonces vas a buscar otro problema y de nuevo vas a pedir la ayuda y te va a solucionar y de nuevo. Entonces dicen, no, está problemado. Yo mejor, es más fácil, le digo, sí, yo te voy a dar la solución, pero si tú me das algo a cambio, y el problemado siempre te va a dar ese algo a cambio porque no quiere moverse, y ese es el tema. Yo no quiero moverme. Así que si tú me dices que tú eres mi salvador, ya, yo te doy la monedita a ti y capaz que hasta te pueda defender, capaz que diga, mira, Nicolás no me solucionó el tema, pero igual él se la jugó y estuvo ahí presente, estuvo una semana conmigo aquí escuchándome, y si bien yo le pasé 500 lucas y se fue para otro lado, pero él estuvo acá. Y dijo que me iba a ayudar y por algún modo y después me mandó las disculpas porque no pudo. Pero yo veo a todo el entorno en mi comunidad y veo que no todos se transforman en lo que yo quiero que sean. Entonces ahí te das cuenta
que todos tienen ese problema, que quieren que el entorno se transforme en lo que yo quiero que sea, que en lo que yo quiero que sea, sálvenme, arréglenme mis problemas, Eso no es construir comunidad, o sea, eso es construir una comunidad. ¿Qué tipo de comunidad? Comunidad que construye problemas y que construye situaciones no resueltas. O sea, de esto está lleno. Si te das cuenta, está lleno, porque eso es lo que se propone. O sea, al estar y al proponer problemas, se obtiene un concilio de problemas. Al estar y promover incomodidad, se obtiene incomodidad. Al estar y hablar de lo no resuelto que estoy, se obtiene eso. Entonces, te doy la palabra ahí porque ¿qué te gustaría decir, opinar de todo esto que ya ha salido? Y guiarlo también, y guiarlo para donde te haga sentido. Sí, que es lo que ocurre. O sea, finalmente, ¿hasta cuándo vamos a entregar poder para que otros resuelvan nuestros problemas? Porque es entregar poder finalmente, entregar nuestro poder personal y colectivo. Y me vinieron 2 ejemplos al recuerdo, que uno son las que alguna vez fueron las corporaciones de adelanto, donde nuestros abuelos se organizaban ante la ausencia del Estado y desarrollaban barrios, desarrollaban habitabilidad, era sociedad civil organizada. Y estamos hablando de que eran organizaciones constituidas por la sociedad civil y tenían tremenda capacidad de infraestructura, de agua potable, o sea, construían realidad. Esta capacidad de la sociedad civil fue progresivamente llevada hacia el Estado y luego de alguna otra forma como que se privatizó. Bueno, Chile. Esa es la parte de la historia de Chile. Pero es muy importante recordar la capacidad que tuvieron nuestros ancestros, no tan lejos, de poder autoorganizarse y resolver su problema y empoderarse. O sea, siento que ese es como un ejemplo muy lindo que nos dejaron nuestros abuelos. Y otro ejemplo que me viene es el uso de algunas herramientas para poder escuchar el territorio, que sería como la radiestesia, para poder entender cuáles son las líneas geomagnéticas, pero también inclusive sirve para dialogar. Es decir, muéstrame dónde es acá un buen lugar para construir, muéstrame un buen lugar, y las varillas de radiestesia te muestran. No solamente sirven para encontrar agua, sino que es para dialogar. O sea, ya tenemos el teléfono, por así decirlo, para conversar directamente con la Tierra. Exactamente. Es muy útil lo que dices y es práctico. La radiestesia es una, pongámoslo, una ciencia, llamémoslo así, que estudia las frecuencias y con herramientas y permite a las frecuencias sentirlas, y el tema es que es algo demasiado concreto. O sea, esto no es como magia y por último, yo, en mi caso, juego mucho a sentir la energía, pero eso es, llamémoslo, entre comillas, intangible. Pero esto es, tú tomas las varas y las varas se mueven. O sea, de hecho, yo jugaba con el palo del agua, no sé si probaste también el palo de la Y de agua, porque son las varillas y el palito es exactamente lo mismo, esta Y con el palo. Y lo que me impresiona del palo es que cuando te acercas a donde estás conectando con el agua, o sea, se gira al punto en que te quema la palma por dentro por el giro que tiene. Y entonces uno dice, oye, ¿qué diantres está sucediendo allí? Entonces, son fuerzas que no están puestas, no sé si todavía no estarán puestas en el tema de la física o reconocidas, pero están allí. O sea, el tema es, ese es uno de los temas esenciales. O sea, hay fuerzas que el ser humano hoy en día no está considerando, pero demasiadas. Y tal como tú decías, date cuenta que es muy interesante cómo nos han quitado primer chakra. Aquí voy con esto. Primer chakra es el sustento, la conexión a tierra, lo firme, la fortaleza física. Hoy en día pásale, no sé, un martillo, palo y serrucho a alguien y te dice, ¿cómo he quedado con esto? O sea, ¿dónde está la aplicación para
¿Me entiendes? Porque en mi caso tuve la fortuna de ser criado en una familia donde está lleno de herramientas o sea, no es que eran construcciones, es que les encanta crear. Entonces, mi papá es eléctrico, ingeniería eléctrica, mi mamá también es eléctrico, y terminan haciendo gafitería, instalación, o sea, se construyeron una casa, o sea, finalmente ellos con sus manos y dirigiendo todo y ponen piso y todo, y toda la instalación. Entonces, es como, es como ver el potencial del ser humano. Para mí ellos son como ver el potencial del ser humano. O sea, hay una cosa y querías hacer otra y te capacitas y lo haces. Y más que capacitarte se abría mucho la creatividad y ocupaban la inteligencia, y como que la inteligencia la moldeaban y veías cómo se transformaba perfectamente a otras disciplinas, pero con un estándar altísimo, o sea, con una eficiencia altísima. Entonces, el potencial humano, el potencial de conectarse en todos los niveles y el potencial de ver lo concreto, ver lo que hay frente a uno. Necesito hacer una diferenciación, esto es esencial. Necesito poder diferenciar el plano emocional individual, lo que a mí me afecta, lo que a mí me pasa, los tránsitos emocionales con mi grupo interno, familiar, por ejemplo, o mi persona, a lo que voy a entregar. Si no puedo hacer esa diferenciación entre eso, ya no sirvo para ser un personaje activo de una sociedad. Porque significa que no voy a diferenciar cuando mi mal genio viene por un tema interno mío y cuando hay algo que me está generando en el presente que me genera una incomodidad y he de atenderlo y puede ser útil para la comunidad. Si no lo sé diferenciar, voy a acarrear mis problemas personales a un espacio. Entonces, de partida, se necesita estar sano para crear un sistema sano. Hoy en día creo que es muy poco probable si no abres un camino espiritual personal, un camino de trabajo, ya sea que aprendiste, no sé, como los talleres que te has visto tú involucrado, en los que voy hablando, voy entregando, de hacerse todo un trabajo de conocimiento personal o hacerse terapia. Pero la terapia no es para que sirva para esto, sino que es para mostrarle el estado natural. O sea, todo este aprendizaje espiritual es para mostrarse uno mismo. Es para que salga a la luz lo que somos. Entonces, de allí, en la improvisación, en el poner todas las herramientas al servicio del instante, por supuesto que hay un proceso de aprendizaje. Que hayan errores, no pasa nada. Error en realidad no es un error, sino que es una expresión que al observarla con tu conciencia te das cuenta que la suma de los pasos que di da como consecuencia esto. Y si la consecuencia que dio no se acerca mucho a lo que yo estaba sintonizando en un primer nivel como idea, como perfecto, calibro y me corro un poquito más acá, vuelvo a dar los pasos. Entonces ahí viene esta transformación de la información. Entiendo preferencia y consecuencia y voy afinándome y luego puedo obtener resultados mayores, que es lo que hace que la persona se vuelva un experto en algo. La experiencia te dio esa expertise, te dio ese proceso de que a través de la experiencia fuiste sintonizándote tanto que después tú ves 3, 4 cosas botadas y sabes que eso te sirve para crear algo. Que es lo que nos pasa, por ejemplo, con mi papá en el campo. Está tan lleno de materiales por todos lados que de repente tú quieres algo y empiezas a mirar como eso ya, y tu mente suma las partes y te dice, mira, esto, más esto, y te muestra, ¿te acuerdas que hace 2 años dejaste algo guardado acá? Y te lo suma y sale creado. Entonces yo ocupo mucho eso también en el acá. O sea, como le dice el maestro Chasquilla es un ser súper ingenioso porque tiene tanto bagaje de tanta información que te sabe unir ese extremo de allá con este extremo de acá y sabe cómo hacer el punto de intersección. Entonces, en su pensamiento sabe hacer una tremenda sociedad a un nivel interno, sabe cómo crear sociedades, sabe cómo interactuar, la integración de los aspectos para que aspectos separados se construyan en la suma de un plus, de un algo mucho más trascendente. ¿Cómo? Dime, porque no lo estoy escuchando, pero dime.
Claro, ¿no? Que ese punto es tremendo, es como el conector finalmente. El conector, es decir, exacto. como el enlazador de... No, Enlazador de no, pero mundos, enlazador de... ¿cierto? Claro. Oye, pero es que eso es como cuando incluso las neuronas, las células conversan, algo así, me imagino, como que Es ahí eso, está la magia. es eso. Si es replicar los sistemas internos, tal como dijiste, el sistema neuronal, el sistema celular, los sistemas internos, los sistemas hormonales. Si es cosa de verlos y aplicarlos, entonces el, el cómo, a ver, el cómo ejercer estas comunidades para generar una comunidad sana, debemos de volvernos seres sanos y completos. O sea, si nosotros estamos como seres individuales incompletos, nuestra propia limitante nos va a dar como ejemplo crear sociedades en base a nuestras propias limitantes, ¿me entiendes? O sea, si yo no veo más allá del horizonte, construyo desde mi límite hacia adentro, no me permito trascenderme. Las destrucciones de esos sistemas son para que yo pueda ver más allá del límite. O sea, las construcciones se caen, tus construcciones se estrellan para que te des cuenta que eso no tiene vida. No puede existir de esa manera. Y desde ahí viene el cómo entonces creamos estas comunidades sanas. Y entonces paso uno es verse, mínimo haber solucionado el tema de la familia, o sea, haber estado en paz con ellos. Y si no sabes cómo estar en paz con ellos, ok, tienes trabajo que hacer. Si tú no sabes estar en paz, entonces ya te toca trabajo que hacer, ya no estás listo para una sociedad. Porque te van a aparecer los mismos roces, las mismas, te va a aparecer tu mamá, tu papá en el de al frente, tu hermano, tu hermana en el de al frente. Y se te va a repetir el patrón y no vas a saber cómo lidiar y se va a caer ese castillo. Si aprendiste a lidiar con ellos adentro, cuando te aparezcan afuera, va a ser un continuo flujo. Entonces es muy fácil allí. Había quedado pendiente el hablar sobre el tema de las tribus. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de cómo serían las tribus antiguas y cómo lo harían? Entonces me vino eso ahora y el tema es que antes existía el conocimiento general de que hay ondas y hay partículas. Entonces las ondas imaginemos que existía la inteligencia de que la comunidad iba a estar puesta por algo así como una zona de agua, por así decirlo, en el sentido de que cuando una gota de agua cae en un estanque, genera una expansión, ¿cierto? Equitativa hacia todas partes. O sea que la energía, cuando toca ese espacio, es la manera más eficiente de esparcimiento de la energía, de la información que hay allí. Llega a todas partes. La partícula no tiene esa cualidad. La partícula, la materia, es lineal. Entonces, es como el palito del reloj. Apunta a la una y solo a la una. Va para allá y va solo para allá. Y todo el resto del reloj queda desatendido. ¿Cierto? Entonces, si queremos generar un espacio acogedor, ¿qué voy a ocupar? ¿La partícula o la onda? Si quiero generar un espacio que incluya todo lo que hay allí, ¿me entiendes? Entonces, primero siempre es un vientre femenino. Primero el espacio de estar con energía femenina. La energía femenina tiene que ver con el sentir. No es con el pensar. Pensar en feminidad es energía masculina. Ya, ojo, eso es muy confuso. Por decir, pienso en una mujer, ok, eso estás ocupando el pensamiento como energía masculina. Muévelo como onda, siéntete, que es uno para pensar hace como un triangulito acá, y para sentir uno hace esto. Entonces, primero esto. Porque si no, mira el cambio que voy a hacer, pero esto es lo que pasa en la comunidad. Porque esto es lo que tenía, y empiezo a hablar así, ¿por qué está como, por qué y esto lo has visto mucho seguramente. Y las manos, ¿no? Y las manos así, esta postura de manos, y estas posturas de cabeza, y estas posturas corporales, y
Sí, porque son posturas de eso, es una reacción física por haber tanta energía masculina que tiene que manifestarse de alguna manera, porque si no explota tu sistema, entonces uno hace estos tipos de movimientos. Ok, eso ya no sirve. Si estamos partiendo por ahí, ya no sirve. Ya no está siendo inclusivo. Esto está diciendo, esto te dice, este tipo de actitud, que yo no importa lo que está hablando, porque lo que está hablando puede ser, entre comillas, súper inclusivo, que y todos somos, estamos todos unidos y todos somos amor y todo eso. Pero en realidad lo único que estoy diciendo es, súmense todos a mi falo de idea que tengo, de la idea que tengo de unidad, porque ocupar el concepto de unidad y unidad pueden ser completamente distantes. Entonces, por eso hablábamos en el video anterior de la consecuencia del actuar y la consecuencia del hablar. Que primero es ser, primero necesito sentir. Una comunidad siempre ha sido primero femenina, entonces en las tribus, como hablábamos, o en cualquier comunidad con la inteligencia emocional activa y que se sabía el sistema del humano, primero es sintiente, abierto, se vive de acá. Porque a esas comunidades, a esa creación, si es lo que pones primero, ¿cuál es tu semilla? Ay, mira, mi semilla es el amor. Semilla es un estado conciencial, el amor no es como el romance es otra cosa. La atracción por esa persona es otra cosa. De hecho, a veces está química burda. Polaridades por ahí perdidas dentro de uno. Pero cuando hablamos de amor es la plenitud del ser, de la realización, de la creatividad, de la libertad. O sea, todo eso está incluido en el estado de amor natural del ser humano. Eso es nuestra naturaleza, nuestra esencia. Todos la reconocemos y todos sabemos eso. Entonces, bueno, voy a centrarme en lo que es, porque si me voy en lo que no es, podemos... Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, te centras en esto, te centras en, primero, la onda. Saber crear esto. Y esto genera ondas. Esto genera ondas de información, ondas de energía. El estar acá genera ondas de energía. Al generar ondas de energía, empieza a impactar a los pares, los cuerpos humanos de los demás, empieza también a recibir ese mensaje. Y empezamos a sintonizarnos. Esa sintonización es una calibración. Que yo voy a estar sintonizado como Adolfo, allá, por ejemplo, tú como Nicolás, y más personas acá. Y esa sintonización es algo así como si en un bowl ponemos bolitas y van a moverse, porque están sintonizando y van a acomodarse y de repente tú las vas a ver acomodadas, por así decirlo. Entonces, ese estado va a unificar. Entonces, primero es la onda conciencial. Primero es, ok, venir con esta integridad. Entonces, los seres antiguos elegían precisamente a las personas más femeninas. Esa es la función principal del activo de la sacerdotisa. Si lo llevamos como un todo al máximo, la sacerdotisa, la figura femenina de cualquier tribu, cualquier sociedad, es la que generaba este evento. Y el que mantenía el activo luego la partícula, que es la parte de acción, porque sí se necesita la partícula del movimiento, pero el movimiento es el segundo acto. Una vez que se propone el entorno, la sustancialidad del evento, hagamos la ceremonia. Luego vivamos los pasos. Ahí puede haber, por ejemplo, un falo, pero este falo va a estar acompañado del círculo primero, entonces este falo ya está inscrito. Es como así decirlo, un espermio dentro de un óvulo. No es como antes que era el espermio solo tratando de ser óvulo y espermio. No puedes, es imposible. Sí, por eso yo digo que observando el universo entiendes todo. Si es crear una sociedad, es observa el universo. Entonces, cuando estás inscrito, eres potenciador de la onda que estaba alrededor. Entonces ahí se potencia. Y como está esa onda es una sintonía de inteligencia que te dice en simultaneidad, como te manda una base de datos simultánea de, mira, estos son los saltos armónicos y esto es donde te has de mover porque aquí estás bajo el manto de esta conciencia. Si te sales de esos bordes, ya empiezas un acto individual y te sales de esa sociedad. Entonces eso también uno debe tenerlo muy claro.
Porque te puedes salir. Sí, te puedes salir. Pero ya no creas que estás dentro. O sea, conoce, date cuenta de eso. Entonces, esa era la función de estos dos seres principales, y eso hacía que se expandiera una gran onda. Es como estar tocando un cuenco. Es sintonía, es vibración, es vibrar. Al vibrar, sí, ya se ha mostrado, hay tantas cosas ricas ahora de la tecnología, que están estos parlantes con, no se me olvidó cómo se llama el aparato, pero un parlante con una lámina encima, ¿no? Y si se tocan distintas frecuencias y tienen, por ejemplo, sal arriba, o no sé si con arena también funciona, parece que sí, toca una frecuencia y la materia se distribuye en una proporción geométrica. Entonces, ahí se muestra que la frecuencia tiene directa influencia sobre la materia y cómo se agrupa. ¿Y de qué estamos hablando? De agrupaciones de personas, de agrupaciones de, o sea que si ponemos una frecuencia y nos llevamos el micromundo al macromundo, nosotros como personas nos vamos a agrupar con... Sí, exactamente. Entonces te viene la inteligencia que es... Dale. Que se me va a apagar el celular, pero Ya. esto último, aprovechemos de dejarlo como escena del próximo capítulo, porque esto Perfecto. está genial. Este tema en particular está genial, cómo ir traduciendo todo esto, cómo uniendo todos estos elementos para entenderse de que somos parte de... Estamos regidos bajo las mismas leyes, finalmente. Sí. Estamos Sí, regidos bajo las mismas leyes. tal cual. Y esa es la parte de escuchar que hablábamos al principio. Deja que la inteligencia que está en este aire, en este espacio, que no la vemos, pero está allí, te mueva. Porque este espacio es el que me deja existir. O sea, es curioso eso. Gracias a este espacio es que existe este cuerpo. Gracias a esta tierra que existe este cuerpo. O sea, nosotros estamos experimentando algo que ya había. Nosotros vinimos de otro plano a experimentar algo que ya había, que ya estaba funcionando. Y como que no hemos tenido la claridad de ver cómo funciona, sino que por algún motivo, en algún momento, algún humano o humanos propusieron algo desconectado de ello y se ha seguido replicando. Entonces, ¿eso qué? Observar, si está allí es gratis, observar es gratis. Una de las pocas cosas gratis que quedan, observar es gratis. Y puedes estar ahí contemplando y entenderlo, y por eso es tan necesario. Y los sabios antiguos incitaban tanto a la observación, a la contemplación, a la meditación. Si los sabios siempre invitan a eso. Las grandes mentes de esta humanidad siempre te invitan a la contemplación, al espíritu. Los grandes científicos, los que cambiaron la humanidad, Newton, Tesla, de los últimos años nomás, Tesla, el genio más grande que existió, te decía, no, el espíritu, las otras dimensiones. Y llegan los que no conocen, los que no tuvieron acceso a toda esa información, y dicen lo que quisieron decir, que es justo lo que te decía. Y ahora tienen una marca de... Claro, y ahora tienen marca de auto. Es lo que te decía. Entonces, dime. Hasta el próximo capítulo, porque ya, entonces no, démosle cierre hasta aquí y queda pendiente para el próximo capítulo. Ya, nos vemos, Nico. Con el sonido, la forma y la... Sí, y nos venimos de lleno desde la frecuencia. Ya, nos vemos. Chao. Fíjate, muy bien.